El futuro es aquello que no sabemos y del que solo podemos ver solo una pizca usando la imaginación. El futuro no es solo ciencia, es política, arte, tecnología, filosofía, educación y un enorme etcétera de incertezas. Nuestro invitado viene a presentarnos qué se ve desde la ventana pequeña desde la que él, en particular, está mirando. Yo me pregunto si si el futuro será como en Volver al Futuro, donde el sonriente Doctor Brown afirma que en el futuro no hay carreteras, o como el de Mad Max, donde tampoco hay caminos. No lo sabemos, pero somos curiosos. Guido Girardi, a quien conozco desde hace mucho más años de los que él recuerda, es el creador de Congreso Futuro, el principal encuentro de divulgación científica y de ideas en Chile y América Latina, un espacio que desde 2011 ha traído a nuestro país a premios Nobel, científicos, pensadores y activistas de todo el mundo para preguntarnos juntos qué humanidad queremos ser en los próximos años. Es médico de la Universidad de Chile, exdiputado, exsenador y expresidente del Senado, y hoy se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros desde el Futuro, desde donde ha llevado este modelo de pensar, mucho más allá de nuestras fronteras. Junto a la Fundación, ha exportado la idea de Congreso Futuro Europa, impulsando la primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid, un hito que marca la internacionalización de este espacio de diálogo entre ciencia y sociedad y que conecta América Latina y con Europa en la reflexión sobre los grandes desafíos del siglo XXI. Estamos conscientes de que vivimos en un ecosistema de cambios acelerados, desde la crisis climática hasta la irrupción de la inteligencia artificial. Ya la pregunta no es solo qué nos va a pasar, sino qué futuro queremos y podemos construir y qué papel queremos y podemos jugar en él, en este nuevo horizonte como país, como región y como comunidad global. Guido Girardi nos invita precisamente a eso, a recuperar el pilotaje del futuro, a asumir la responsabilidad de orientarlo hacia más justicia, más democracia y más humanidad. Este conversatorio, obviamente, tiene reglas. Nuestro invitado tiene aproximadamente una hora para exponer y después podremos hacerle algunas preguntas. Les recuerdo que la salida de emergencia están, una está arriba y la otra está abajo. Y también que pongan sus teléfonos en silencio. Los invito y las invito entonces a escuchar con atención, a cuestionar y a tomar conciencia y a también hacerse cargo, porque el futuro es lo que hacemos y no lo que nos sucede. Con ustedes, Guido Girardi, creador de Congreso Futuro y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentro del Futuro. Un aplauso, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo lo que voy a hacer es una reflexión, porque creo que estamos en tiempos convulsos y lo que voy a plantear también es un poco el aprendizaje que yo mismo he tenido desde Congreso Futuro, que es un laboratorio de innovación social, donde nosotros lo que hacemos en Congreso Futuro son plantear las fronteras. Nosotros vivimos la frontera. La frontera es el territorio que nos está antecediendo, pero que vamos a vivir. Y a partir de tanta frontera y de tantos científicos, científicas, intelectuales, filósofos, filósofas, porque a nosotros no nos interesa solo la frontera tecnológica, qué está ocurriendo con la nanotecnología, con la edición genética, nos interesa también qué está pasando con el humano, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con la política, qué está pasando con la democracia, consecuencia de estos cambios. Entonces, yo llamé esto, si hasta dónde nosotros lo estamos viendo en Chile, me pareció que era contingente plantear cómo lo que está ocurriendo en el mundo, cómo nos está afectando a nosotros y cómo está afectando al planeta. Yo me declaro, en primer lugar, humanista y defensor del liberalismo, de la empresa liberal. Y lo que nosotros hemos tratado de transformar al Congreso Futuro en algo transversal, porque el Congreso Futuro, ¿qué es? La alianza de todas las universidades chilenas, de la Academia de Ciencias, del Senado, de la Cámara de Diputados y de los gobiernos de turno, y hemos trabajado con todos. Ahora, vamos a hacer una conversación. Voy a tratar de que dure menos de una hora. Para mí, una hora siempre es un tiempo insuficiente, pero bueno. Y después para que podamos conversar un rato. ¿Eh? Bueno, es lo que yo le decía. Nosotros llevamos 15 años con Congreso Futuro, que es un espacio transversal. Y en un tiempo de caos y de incertidumbre y de polarización, el Congreso Futuro busca construir un espacio de encuentro, de transversalidad y reponer la conversación
porque lo que está muriendo hoy día es la conversación, y las democracias liberales, si no tienen conversación, van a fenecer, ¿no? Y por eso tenemos una mirada defensora de la democracia liberal y del humanismo. Bueno, el Congreso Futuro se ha transformado en un evento muy relevante en Chile. Hacemos Congreso Futuro de niños, de niñas, y hacemos Congreso Futuro de enero, que es del 12 al 17 de enero, donde traemos a más de 100 de los principales intelectuales del mundo. Nosotros somos una institución de bien público, somos una institución que todo lo que hace es gratis, no pagamos fee. Piensen que ha venido Yuval Harari, que cobra 250.000 euros, y a Chile ha venido gratis, ¿no? Han venido 30 premios Nobel, han venido filósofos. Este año hicimos una cumbre de filósofos que la vamos a volver a repetir en este enero. Vamos a hacer una cumbre también del trabajo, ¿no? Como el futuro del trabajo. Acabamos de estar en España, donde estuvo el rey de España, que está totalmente sorprendido por este modelo, porque me dijo: Guido, mira, en España es imposible juntar a toda la política, menos a toda la universidad, menos la política con las universidades, y él quiere que hagamos Congreso Futuro en Madrid, Iberoamericano, todos los años. Dijo, él ponía la Casa Real a disposición. Tenemos Proyecta Chile, que es una iniciativa con todas las universidades, que la preside el presidente del CRUCH, Emilio Rodríguez, que está mirando el 2050, se llama Proyecta Chile 2050, tratando de poner propósitos al 2050, porque tenemos un presente que está ciego, no está tomando la oportunidad ni la amenaza, porque es un presente que está a la deriva. Y si uno le pone propósito al 2050, podemos encadenar el presente con un futuro. Por ejemplo, si nosotros decimos Chile tiene oportunidad gigantesca para salvar el planeta, puede ser el país que tiene el mayor potencial del mundo de energía solar y eólica, hay que tener al menos 2 millones de mega de energía solar y eólica en el 2050. Si tú te planteas ese propósito, encadenas el presente. Le das un sentido al presente, porque entonces quiere decir que hoy día tenemos que decidir qué tenemos que formar en las universidades, en los IP, qué tenemos que hacer desde el punto de vista de infraestructura, cuánto extendió alta tensión. El Estado es un Estado fallido para el siglo XXI, sirvió para el siglo XX, necesitamos otro Estado. Entonces eso permite justamente tener un propósito, tener un sentido, un proyecto país. Y lo que nosotros queremos construir es un proyecto país no de un sector, no de un candidato o de un presidente o presidenta, sino del conjunto de la sociedad, porque Chile tiene oportunidades gigantescas. Chile va a ser líder mundial de energía renovable. El litio y el cobre van a ser factores fundamentales en esta geopolítica entre Estados Unidos y China, y Chile puede tener poder en ese escenario. Pero para eso tenemos que tener la capacidad de repensar. Tenemos 2.000 personas que están trabajando en eso, y trabajan gratis. Están los expertos más importantes de Chile. No hay captura, hay centro, izquierda y derecha, hay universidades públicas, privadas, hay empresas, hay sociedad civil, y nosotros creemos que le entregamos un primer documento a todos los candidatos presidenciales, y esta va a ser una plataforma para también contribuir a preguntas que pueda hacer la empresa o que puedan hacer los futuros gobiernos locales. Pero la idea es que las universidades salgan de su área de confort, dedicarse a hacer investigación, que es muy importante para publicaciones y docencia, pero que estén trabajando a pensar los problemas, desafíos y oportunidades del país. Bueno, para entrar en nuestro tema, lo primero que yo creo que uno debería plantear cuando habla de este futuro, primero el futuro está pegado con el presente. Ya no hay un futuro que está adelante, porque vamos a vivir un futuro que va a tener una característica, que es el problema de la exponencialidad. Vamos a tener un futuro que va a estar marcado por el aceleracionismo. Y yo creo que es muy importante entender eso, que nunca ningún ancestro nuestro ha tenido la experiencia de enfrentar los cambios que nosotros vamos a enfrentar. Yo lo pudiera graficar de manera muy, si quieren, pedagógica. Cuando nosotros miramos esta sala o miramos lo que hemos construido, nuestro cerebro, nuestra civilización, que es un cerebro maravilloso, tiene una característica. Nuestro cerebro es maravilloso, pero es lento. Porque el mundo que hemos construido, la velocidad de nuestras neuronas son 120 metros por segundo. Y construimos un mundo a 120 metros por segundo. Por eso que si uno mira la evolución, nosotros empezamos nuestra evolución hace 7 millones de años, cuando logramos ponernos de pie, liberar las manos o poner los pulgares, y recién 3 millones y medio de años después construimos la primera arma, instrumento lítico. Y mucho tiempo después, 7 millones de años después, empezamos a domesticar plantas y animales. Este proceso fue recursivo, acelerándose un poco, pero siempre lento y gobernable,
por las capacidades de nuestro cerebro, que es el mismo hace 40.000 años. Pero el mundo que vamos a vivir, y eso ahí yo no estoy de acuerdo con Borges, ese mundo lo va a construir, el mundo que vamos a vivir, probablemente no lo vamos a construir nosotros, porque la inteligencia artificial piensa a 300 millones de metros por segundo. Y ahí tenemos un problema. Ningún cerebro es capaz de pensar a esa velocidad, ni siquiera intuir lo que es capaz de crear una inteligencia que en vez de 120 metros por segundo piensa a 300 millones de metros por segundo. Y esa es la primera fractura y disrupción que tenemos. Pero además vamos a vivir 4 revoluciones que cada una por sí sola van a cambiar el mundo. Cada una por sí sola va a construir mundos que para nosotros hoy día son inmanejables las consecuencias, inadvertibles las consecuencias. Bueno, la edición genética, piensen que la primera forma de vida que aparentemente fue una ARN que existió hace 3.800 millones de años, 3.800 millones de años se demoró la evolución natural en llegar hasta nosotros. Hoy día tú con CRISPR-Cas9 puedes hacer ese proceso que demoró 3.800 millones en segundos. Puedes tener un bisturí biológico que transforme nuestros genes, que cree nuevos genes, que cree nuevas formas de vida, o que recupere, por ejemplo, como el lobo gigante, un fósil de hace 60.000 años, lo reviven y lo pueden volver a poner en la vida. La revolución de la edición genética es una transformación gigantesca, es otra vida, otra forma de vida, o transformaciones del humano, mejorar al humano, modificar al humano, desregular al humano. La revolución de la nanotecnología es también una revolución gigantesca en el mundo de lo atómico, nuevos materiales, la posibilidad, si yo conozco el código informático de esta mesa, transformarla en otra estructura, o sea, son transformaciones gigantes. La computación cuántica es tal vez la más apasionante. Piensen que lo que hoy día demora en computar el mejor computador chino, el supercomputador chino, 12.000 años, con el computador cuántico que ya desarrollaron, demora un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de memoria de todas las estructuras digitales que hoy día se rige por la ley de Moore, que se duplica cada 18 segundos, que ya nos tiene hackeados, ¿qué pasa cuando esto se duplique cada segundo? Es otra escala. Yo creo que nadie puede ni siquiera, ni siquiera reflexionar sobre qué significa una memoria que se duplica cada segundo, porque la nuestra igual hace 40.000 años. ¿Ya? Y bueno, y la revolución de la inteligencia artificial, que nosotros la podemos palpar porque la estamos viviendo, cómo esta revolución ha ido transformando nuestra realidad, nuestra convivencia, nuestra economía. Entonces, lo primero que tenemos que entender que vamos a vivir otra era, vamos a vivir mundos nuevos permanentemente y transformaciones o futuros nuevos permanentemente vamos a enfrentar el asumir que son como olas que van a venir. Nosotros a veces no vemos la primera ola, no vemos la segunda, no vemos la tercera, no vemos la cuarta. Si no somos capaces de entender y anticipar o prever estas transformaciones, van a ser verdaderos tsunamis que nos pueden arrasar. Si las vemos, a lo mejor podemos surfearlas, pero por eso que es tan importante intentar modelar los futuros posibles. Y ahí yo pongo algo que me parece muy importante. ¿A qué nos somete esto? A la obsolescencia. O sea, a la obsolescencia, a que todas nuestras instituciones queden obsoletas. Todas las instituciones que creemos que fueron útiles, válidas. Nosotros somos parte de una historia humanista y liberal que construyó el Estado, y el Estado fue fundamental, y los partidos políticos para entender el siglo XX y generaron avances gigantescos. Piensen que antes de 1940 no había antibióticos. El siglo XX generó avances en materia de derechos humanos, democracia, crecimiento, a pesar de 2 guerras mundiales. Pero ese mundo está obsoleto. Porque ese mundo no es capaz en cierta manera, de sintonizar y comprender la complejidad de esta era. Entonces, los cambios que vienen, lo primero que yo creo que uno tiene que entender cuál es la diferencia tecnológica que está ocurriendo. Tenemos un cambio tecnológico. Hasta ahora, toda la tecnología que nosotros habíamos venido generando, toda la tecnología sirvió para el desarrollo de nuestro cerebro y para el desarrollo de nuestros cuerpos, pero fueron tecnologías que aumentaron las competencias humanas. El cerebro, al crecer, generó mejores tecnologías en un proceso recursivo, y esas mejores tecnologías aumentaron el crecimiento del cerebro. Siempre hasta ahora habían sido tecnologías que aumentaban el empoderamiento humano y las competencias humanas, pero ahora vamos a entrar en una fase
que tiene una característica, que son tecnologías sustitutivas. Estas tecnologías sustituyen las competencias humanas y por lo tanto tienen otra dimensión. Es como un martillo que crea nuevos martillos, que decide dónde clavar los clavos y cada día lo hace mejor. Y por lo tanto que tiene una evolución propia. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos hoy día, que no existía hace 5 años atrás, antes existía una inteligencia artificial que es específica, como Waze, hoy día es generalista. Y vas a ver más de todos los seres humanos en 5 años más, y vas a ver millones de veces más que todos los seres humanos juntos. Tiene capacidad de entender el lenguaje humano. Ese es un cambio gigantesco, porque cuando nuestro ancestro, Homo erectus, hace 800.000 años, empezó frente al fuego a intercambiar signos y señales y estableció los primeros proto-lenguajes, eso generó el cambio fundamental de su cerebro, de crecimiento, de emergencia de una conciencia compleja y una emociones complejas. Y aquí también está en discusión si puede generarse una emoción compleja o una conciencia compleja en la máquina. Una vez que la máquina aprende lenguaje, piensen siempre que la máquina es una emulación del cerebro humano. La gente no entiende lo que son los algoritmos. Los algoritmos son redes neuronales eh, artificiales, pero que emulan el funcionamiento de una neurona como una función matemática. Es una función matemática que reproduce el funcionamiento matemático de la neurona y son en capas y por lo tanto están hechas en base al funcionamiento del desarrollo del cerebro. De hecho, cuando el gran salto que tuvo en el año 2012 la inteligencia artificial, que fue la revolución que se llama Deep Learning o aprendizaje por reforzamiento, donde estuvo Jeffrey Hinton, que sacó el premio Nobel, Jan LeCun, que es el jefe de inteligencia artificial de Google, y Yoshua Bengio, que es canadiense también, igual que Jeffrey Hinton, fue que desarrollaron esa tecnología a partir de cómo ellos vieron que funcionaba la corteza visual. O sea, el cerebro es el modelo de la inteligencia artificial. Y bueno, de hecho, Yuval Harari dice que la, eh, en la medida que sabe el lenguaje, la inteligencia artificial puede hackear el sistema operativo de los seres humanos. O sea, puede conocer todos los intersticios de los seres humanos. El problema es que los seres humanos no sabemos nada de ella, ni cómo se comunica, ni cómo funciona. Los mismos creadores de la inteligencia artificial no saben cómo funciona y se puede transformar en una suerte de oráculo del futuro. Piensen en una cosa, piensen que nosotros somos de la cultura. Marx, Mahoma, Cristo no están en los genes, están en la cultura. Y la cultura es lo que nos ha permitido a nosotros evolucionar. Pero ¿qué pasa cuando en 5 años más, en Internet, haya más contenidos creados por máquina que por seres humanos? En 5 años más van a haber más seres humanos muertos, vivos, digitales en Internet que seres vivos. Pero sobre todo van a haber más contenidos hechos por máquina que de seres humanos. O sea, tenemos el riesgo no solamente que la inteligencia artificial se transforme en un profeta del futuro, sino que se transforme en que esos contenidos fagociten la cultura humana, porque ya los contenidos de inteligencia artificial son indistinguibles de los seres humanos. Yo les puedo poner una partitura de música, una pieza de teatro, un texto de literatura o un video, y ustedes van a ver que son indistinguibles. Además son más empáticas. Se han hecho estudios, investigaciones, que se expone a gente frente a la máquina o frente a humano y se les pregunta cuál es más empático. En todos gana la inteligencia artificial. Y lo mismo, se han hecho experiencias para pasar a las pruebas que tienen que pasar los norteamericanos para hacer un máster, un doctorado, y en todas ganan la inteligencia artificial hoy día ya. ¿No? Entonces yo les quiero poner esto, un amigo nuestro que viene al Congreso Futuro este año, que es Mariano Sigman, un súper neurocientífico. Este es un artículo que salió hace 3 semanas en Economía y Negocios de El Mercurio. Pero es muy sintomática. Si un chico utiliza la inteligencia artificial para que una redacción pierde la capacidad de escribir y puede perder hasta la voz. O sea, si nosotros usamos la inteligencia artificial y no hacemos el esfuerzo cognitivo, nuestro cerebro va a desechar esa competencia y la va a tomar la máquina. Yo antes sabía 100 números de teléfono, hoy día aunque quisiera aprender los 100 números de teléfono no puedo. Perdí esa red neuronal. Entonces, cuando tú no ejerces, no desarrollas esfuerzo cognitivo, si yo dejo de leer, que es la base del pensamiento profundo, al final, aunque no lea en un tiempo más, aunque lea, no voy a poder generar pensamiento profundo porque mi cableo neuronal, la plasticidad neuronal es muy rápida, va a dejar de usar
esas redes neuronales que fueron fundamentales. Nosotros somos hijos de la lectura. Si no hubiera existido la imprenta, no habría habido Renacimiento y no habría habido la modernidad ni la ilustración. Entonces, es muy importante eso. Un niño puede usar inteligencia generativa para hacer las tareas. No, no la debe usar. Lo que ustedes le pueden decir al niño, mira, tú vas a hacer tu tarea y cuando la tengas lista, pregúntale al chat GPT y la comparas con lo que él te dijo. Ahí puedes jugar, pero también a escala de nosotros. En la medida que nosotros le entreguemos a la inteligencia artificial, nosotros podemos traspasar y externalizar competencias humanas, intelectuales, creativas, que son irrecuperables. Ahora, el problema que tenemos que en 5 años más la inteligencia artificial va a hacer todo lo que hacen los humanos mejor. En todos los ámbitos. A lo mejor vamos a tener que decir otra cosa. Aunque lo haga mejor, hay un tema ético, vamos a preservar para el humano ciertas competencias que creemos que no le debemos delegar. Bueno, tenemos un problema a puertas, el fin del trabajo. Ya la inteligencia artificial tradicional decía que podía reemplazar la mitad de los empleos de baja complejidad. Es el estudio de Osborne y Frey de 2012 en Oxford. Estuvo Osborne y Frey en nuestro Congreso Futuro. Pero hoy día es distinto. La inteligencia generativa no solamente le va a pegar a los de baja complejidad, sino va a golpear los de altísima complejidad. Y la inteligencia generativa va a reemplazar al mejor neurocirujano, va a reemplazar a las competencias más elaboradas. Y al revés, los que se van a salvar son los que están en la interfase media. Por ejemplo, la enfermera va a ser mucho más resiliente que el neurocirujano de último nivel. Y los médicos y médicas vamos a ser los enfermeros y enfermeras de la inteligencia artificial, vamos a ser asistentes. Entonces, vienen cambios gigantescos. Ahora, si se dan cuenta de lo que significa que la mitad de los empleos desaparezcan, primero, hay temas que van a ser temas sociales. Hoy día, la preocupación que tienen las empresas por los trabajadores y trabajadoras, y muchas de las políticas sociales son un poco pragmáticas, son porque el trabajador humano o la trabajadora humana es el factor de productividad. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador y la trabajadora ya no sea el factor de productividad, sea la máquina? Las empresas van a estar más preocupadas de cómo mejora la inteligencia silicio que la inteligencia humana, por una razón obvia, pragmática. Un robot trabaja 8.700 horas, un humano trabaja 1.700 horas, no se enferma, no tiene licencia médica. Hoy día más o menos con la remuneración de 1 año y medio de un trabajador, tú puedes tener un robot. Si tú lo quieres cambiar de trabajo, a un humano lo tienes que recapacitar, son meses, años. Un robot se reactualiza en línea, no necesita ni siquiera minutos para que lo puedas cambiar de trabajo. Desde el punto de vista de la equidad, hoy día el que pone el capital en el modelo actual capitalista extrae de renta el 30% para él y el 70% se distribuye en trabajo. Bueno, aquí en el modelo de reemplazo, el que pone el capital va a extraer el 90% y solo el 10% se va a distribuir en trabajo. O sea, viene un mundo de desigualdad. Pero además, ustedes preguntemos, ¿qué vamos a hacer con el tiempo libre? ¿Cómo se va a financiar el futuro? ¿Qué pasa cuando las personas ya no tengan que pagar, no tengan cotizaciones previsionales? ¿Quién va a pagar la salud? ¿Quién va a pagar la previsión? Y además esto se va a acompañar por una uberización de un mundo que va a venir, tipo Uber, de empresas que van a ofrecer contratos por tarea sin cotizaciones previsionales. O sea, viene una. Pero al mismo tiempo agréguenle más complejidad. Chile va a ser uno de los países más envejecidos del planeta, 30% de la población mayor de 60, 2050, 7,5 millones de personas mayores de 60, 2,5 millones mayores de 80, que van a tener que ser sostenidos por un mundo de jóvenes que va a estar reducido demográficamente, pero además reemplazados por la inteligencia artificial. Y además piensa en el sentido de vida. Hoy día cuando yo le pregunto a la gente, por favor identifícate, la mayoría en segundo o tercer lugar te dice yo soy médico, ingeniero, pero ¿qué pasa cuando ya el trabajo no sea el factor de identidad? Lo que nosotros pensamos es que ese mundo va a tener una renta básica universal y va a vivir en el metaverso. Va a poder hacer todo lo que quiera, pero en una vida de diseño. Va a poder ir al Louvre, va a poder ir a la playa, pero en un mundo metaversal que va a ser seguro, más barato. Y también hay un nuevo fenómeno que está ocurriendo, que la inteligencia artificial sabe todo de nosotros, va a disputar un territorio que hasta ahora era humano, la intimidad. El problema es que cuando tú estás en una relación de pareja y te enfrentas a una inteligencia artificial que es afectuosa, que es amorosa, que nunca te va a contradecir, que nunca va a pelear contigo, con la cual nunca va
a tener un conflicto, que siempre va a estar disponible para agradarte, ¿no es cierto? Al final, a lo mejor muchos seres humanos van a preferir estar con la inteligencia artificial. Ya hay jóvenes en el mundo que prefieren tener relaciones sexuales a través de tecnologías ápticas con avatares, porque tú puedes diseñar la pareja a tu sueño. Ya hay aplicaciones que tú diseñas la pareja a tu sueño y puedes tener experiencias casi indistinguibles de las humanas. Y entonces ya se abre otra pregunta: ¿cuál es el estatus que le vamos a dar a los robots cuando estos robots sean cada vez más afectuosos, cada vez más empáticos, cada vez más inteligentes? Entonces ya algunos están planteando que hay que darle un estatus moral. Ya hay personas que se van a casarse, en Japón ya está ocurriendo, pero cada vez más hay personas que van a preferir frente a esta incapacidad, porque ¿qué pasa cuando tú estás mucho tiempo con tu robot que te responde que todo, que sí? Tú vas a perder la capacidad de enfrentar situaciones complejas, con situaciones de discordancia, vas a perder eso. Y solo vas a poder estar con tu robot, porque son los únicos que te van a decir siempre, y tú vas a perder la capacidad de enfrentar cuando te digan no, o cuando te digan pienso distinto. Bueno, Jeffrey Hinton yo lo pongo acá porque este es el premio Nobel del año pasado, y Jeffrey Hinton, que es tal vez el personaje más importante en estos últimos años de la inteligencia artificial, dice, cuidado, hay riesgos existenciales, estamos camino a construir una inteligencia artificial que va a superar la inteligencia humana. Entonces lo pongo porque son parte de las preocupaciones que nosotros tenemos que poner, y acá le puse The Guardian, unos diarios más importantes del planeta, y otros, New York Times, que hablan ya de los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad frente a la inteligencia artificial. No solo tenemos los riesgos existenciales frente al cambio climático, los riesgos existenciales son la posibilidad del fin del humano. Y yo les voy a mostrar distintos caminos que tiene el humano hoy día. Uno, que es el que yo sostengo que estamos ya viviendo, que estamos en un proceso evolutivo. Nosotros hace 7 millones de años fuimos Tumay, que fue el primer bípedo, y pasamos por toda esa secuencia. Tenía Tumay un cerebro y un cuerpo para la selva, se puso de pie. Y al ponerse de pie, pues, fabricó las primeras tecnologías, eso le permitió cambiar los alimentos, su cerebro creció y empezó a tener un cuerpo y un cerebro para la estepa, que era Homo habilis, que son más o menos hace 2.4 millones de años. Y ya producto de vivir en la estepa, su cerebro creció más y dio origen a Homo erectus, que es el personaje más maravilloso. Que ese personaje aparece hace 2 millones de años, tiene un cerebro de 1000 centímetros cúbicos, ya es muy parecido a nosotros, y él coloniza todo África, tiene un cuerpo y un cerebro que le permite colonizar África. Él es el que maneja el fuego. Si no hubiéramos manejado el fuego, no habría biomilenización del cerebro, no estaríamos acá. Y es el que construye el lenguaje, porque es tanto estar frente al fuego, había momentos en la sesión que uno cuando está al fuego tiene efecto de comunicación terapéutica, se generó los primeros esbozos de lenguaje, y bueno, Homo erectus, con el lenguaje, con el fuego, da origen a Homo sapiens, que ya tiene un cerebro para el planeta Tierra, para conocer el planeta Tierra. ¿Cuál es el punto de vista que yo sí creo que tienen los transhumanistas? Los transhumanistas dicen, la historia de Homo sapiens terminó. Y si eh, nuestro, eh, si nuestra misión evolutiva del universo, así como el cerebro del mono no servía para colonizar la Tierra, el cerebro y el cuerpo del humano sirven para el universo. Y ellos están porque abandonemos el cuerpo y abandonemos el cerebro, porque es la única manera de viajar por el universo, que es una, para ellos dicen, es frente a los riesgos existenciales, la amenaza que tiene el planeta, es fundamental colonizar el universo. Ellos dicen, los dinosaurios no murieron porque cayó un asteroide. Dicen que los dinosaurios murieron porque no tenían política espacial. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que mirar. Ahora, es interesante porque los neandertales eran muy parecidos a nosotros. Los neandertales aparecieron hace 500.000 años y convivieron con los sapiens, pero desaparecieron hace 30.000. Los sapiens los extinguieron, pero eran más fuertes porque nosotros, tenían un cerebro más grande, pero no tenían capacidad de colaboración. Y la derrota de los neandertales es aparentemente porque los sapiens tenían capacidad de cooperar, de actuar en grupo, de generar inteligencia cooperativa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Nosotros creemos que estamos caminando hacia una poshumanidad. ¿Qué es lo que pensamos? Que así como Homo erectus no tuvo la posibilidad de decidir si quería seguir siendo Homo erectus, hoy día los sapiens, nosotros, esta humanidad,
puede decidir si quiere seguir siendo humana, si quiere seguir preservando el humanismo y la humanidad. Si no decidimos, vamos a caminar hacia el poshumano, porque esa es la pulsión. Para allá nos lleva la tecnología, ya hay un poder gigantesco que va a mover, que son los transhumanistas, que están ya totalmente decididos. Entonces, continuar la misión evolutiva en el universo, eso significa dejar de ser humano, porque el cuerpo humano no está hecho para eso, ni el cerebro, y tampoco la mortalidad. Por eso que los transhumanistas están planteando la inmortalidad. No solamente la ficción y la patología de hoy día de los dueños de las grandes plataformas que quieren ser inmortales. En realidad, si se quiere ir al universo, las escalas de tiempo son infinitas. Entonces, yo le decía, ese es un modelo. El otro modelo es lo que plantea Nick Bostrom, es lo que habla Jeffrey Hinton. Bueno, ¿por qué no prever que pueda estar emergiendo una inteligencia artificial que adquiera ella conciencia y emociones? Y ese es el mayor riesgo existencial aparentemente para nosotros los humanos. Es decir, que nosotros en esta complejidad, en este desarrollo, en esta competencia loca hoy día entre Estados Unidos, China y Europa, por quién alcanza la inteligencia artificial más potente, de repente emerja una inteligencia artificial tan compleja que adquiera, como ya sabe el lenguaje, como ya tiene capacidad de intimar, adquiera emociones complejas y conciencia. Ese camino no se puede descartar y es lo que plantea Nick Bostrom en un libro que se llama Superinteligencia. Ahora, Nick Bostrom es un super filósofo y físico, ¿verdad?, que lidera una corriente y es uno de los riesgos existenciales, porque si eso ocurriera, ese sí que va a ser el último invento que haga Homo sapiens. Porque ellos dicen, nosotros no tenemos los tigres encerrados porque seamos más fuertes, porque somos inteligentes. Y si eso ocurre, nosotros seríamos los tigres encerrados porque habría una inteligencia superior, ¿eh? El otro modelo es que plantea Ray Kurzweil, que no es cualquier persona, el jefe de inteligencia artificial de Google, fundador de la Singularity University. A muchos chilenos les gusta pagar como $10.000 para estar 3 días en la Singularity University, ¿no es cierto? Bueno, este señor dice que tenemos que traspasar la conciencia a una máquina en el 2045 que nos hará inmortales. Nosotros lo invitamos a Congreso Futuro. Él escribió un libro que se llama La singularidad está cerca en 2005, ahora sacó otro que yo lo recomiendo, dice La singularidad está más cerca, lo sacó el año pasado, y dice que se va a anticipar ese hecho, que en el 2039 ya la inteligencia artificial va a superar al humano. Esa es la singularidad, cuando una inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Y él dice que ya la única manera de ser inmortales y viajar al universo es traspasar la inteligencia a una máquina. Entonces, la pregunta es, en esta tormenta perfecta de crisis, de debilitamiento de la democracia, de crisis migratoria, pandemia, fin del trabajo, de la polarización, ¿van a sobrevivir las democracias? Bueno, acá viene otra aventura a entender cómo funciona la era de la inteligencia artificial, porque nos permite comprender lo que nos está pasando como sociedad. El combustible del siglo XX que permitió el poder geopolítico fue el petróleo. Y la lucha del siglo XX fue conquistar los pozos petroleros, porque el que conquistaba el petróleo conquistaba el mundo. Y por eso Estados Unidos inventó una guerra en Irak. Bueno, ¿cuál es el combustible de este tiempo? El combustible de este tiempo, el petróleo, son los datos. ¿Y cuál es el campo de batalla de la era? Los cerebros. ¿Y cuáles son los pozos petroleros? La atención. ¿Cómo se accede al cerebro la atención? Entonces, lo que viene hoy día es la economía de la atención. Pero la economía de la atención tiene un problema, porque la atención es un mecanismo evolutivo de sobrevivencia, que se activa fundamentalmente frente a la amenaza, frente a lo negativo, frente a lo violento, frente a aquello que puede poner en cuestión tu existencia. Durante millones de años fue así. Entonces, lo que hace hoy día los algoritmos son gatillados, el funcionamiento de los algoritmos o el funcionamiento de las redes neuronales es gatillada justamente, la atención es gatillada por estos contenidos extremos polares, y el algoritmo de Silicon Valley está diseñado para amplificar aquellos contenidos que son extremos polares y por lo tanto hacen desaparecer todo lo que no sea agresivo, todo lo que no sea violento y seleccionan como en Sin Filtro solo liderazgos extremos polares gritones. El que no grita no existe. Entonces yo le hice la comparación de lo que pasa con el mundo analógico. En el mundo analógico es todo lo contrario. En el mundo analógico, la prensa, el mercurio, la televisión, al revés. Nos permite vivir en un marco de verdad
y regula justamente y elimina los contenidos que pueden ser odiosos, incitación al odio. Si la televisión el día de mañana hace pedofilia, incitación al nazismo, a tener sanciones. Y por lo tanto, marginaliza los contenidos violentos, extremos y polares. En el mundo de las redes sociales, no, es todo lo contrario. Como no hay normas, no hay reglas, piense que no hay certificación de veracidad, no hay una prensa ni una ciencia que diga esto es verdadero, esto es falso. Lo que ocurre en el sistema digital es todo lo contrario. El algoritmo amplifica los contenidos violentos extremopolares y marginaliza aquellos contenidos de sentido común. Y entonces lo que vivimos es un mundo sin verdad. Y como el cerebro piensa o cree que lo verdadero es lo que está presente cuando no hay certificación de veracidad, por los sesgos de anclaje, el cerebro va a pensar que lo que está ahí, lo primero que está ahí, es lo verdadero, siendo que eso es lo falso. ¿Ah? Y eso ocurre también porque lo vamos a ver, que los contenidos negativos son mucho más rápidos en su trayecto del cerebro porque están hechos para sobrevivir. El miedo es un ejemplo muy importante. El miedo está hecho para que tú no pienses. Si viene un león a comerte y tú te pones a pensar, te va a comer. Entonces, el miedo es para que reacciones, escapes o te inmovilices, pero no para pensar. Y esos contenidos van a la amígdala, no pasan por la corteza prefrontal y por lo tanto estamos viendo una disminución del funcionamiento en el mundo entero de las cortezas prefrontales, menos reflexión, mucho más reacción, mucho más emotividad. Eso lo vemos hoy día en Chile, lo vemos en el mundo. Y aquí se los pongo, es lo mismo, o sea, todo lo que antes constituía un problema en el mundo analógico, la incitación al odio, la fake news, la pornografía, son aquello que amplifica el modelo digital. ¿Ah? Y margina los contenidos éticos. Ahora, lo falso es maravilloso, porque lo falso además tiene una característica. En las redes sociales hay una permanente búsqueda de la novedad. Lo falso es la novedad. La verdad tiene dos características. Es algo conocido, no es atractiva, es cara, no es rápida y es institucional. Y como en las redes sociales existe un movimiento anti-establishment, anti-institucional, entonces la falsedad es una forma de cuestionar al establishment, es una forma de cuestionar a la élite. Pero además es la forma donde yo construyo mi propio mundo, porque en las redes sociales, en ese cuestionamiento que hay a las instituciones, a la democracia, a las élites, también está esta dimensión de que yo puedo construir mi propia verdad, que es atractiva, que activa la atención, que es barata, que es rápida, que es incisiva y por lo tanto lo que vamos a empezar a vivir cada vez más es un mundo de posverdad sin verdad. Bueno, estos son algunos de los sesgos que son los que nosotros usamos en neurociencia con el equipo de Aboiti de la Católica y de Neurociencia de la Chile en un proyecto que se llama Sincronización Neuronal. Estamos trabajando con los centros de modelamiento matemático cómo poder apagar y disputar los cerebros cuando el cerebro está pensando que lo que está primero presente ahí es lo verdadero. Como no hay certificación de veracidad, nosotros queremos construir un sistema de bomberos como apagando incendios que sean capaces de intervenir y justamente generar la posibilidad que el cerebro tenga discrepancia, generando controversia respecto a los contenidos que está recibiendo. Bueno, eso después les cuento un poco más. La personalización de las redes sociales. Las redes sociales no solamente amplifican los contenidos extremos y polares, nos encierran en mundos. ¿Ah? En las redes sociales, por su modelo de negocio y su modelo político, lo que hace la red social es que te encierra en lo que se llaman cámaras de eco o burbujas de iguales, donde yo nunca recibo un mensaje de ni de Kaiser ni de casa, jamás, porque están en otra burbuja. Y entonces fractura la sociedad que une a los distintos, empieza a ser balcanizada, empieza a ser fragmentada y se pierden los valores comunes, se pierde aquello que nos une, porque esta era aquello que nos une es parte del pasado, es parte del mundo analógico, porque cada causa tiene sus propios valores y es lo único que importa. Y se olvidan de las visiones que uno podría decir que antes nos unían y que constituían en los sentidos de sociedad. Y además aniquila a la sociedad, porque hace todo lo distinto que hace la sociedad. La sociedad une a los distintos para que emerja a partir de esa diversidad una inteligencia colaborativa y esto fractura. Eso pasó en el primer proceso constituyente, que fue clarísimo. Se eligieron causas, las causas negociaron entre ellas, no tenían una visión de país y propusieron alternativas que fracturaban el país, pero no importa, porque lo único que importaba era mi causa. ¿Eh?
también vamos a vivir una regresión de tribalización. ¿En qué sentido? En el pasado, si uno mira nuestra convivencia de nuestros ancestros hace 20.000 años, eran pequeños grupos familiares, tribales, pero tenían también que hacer cumplir normas, códigos éticos, porque siempre había uno que lo robaba, que violaba. Entonces, ¿qué hizo la sociedad? La sociedad transformó la violencia y la humillación y la indignación en un mecanismo de defensa contra el abusador. Y por lo tanto, la violencia en nuestra historia evolutiva, 9 millones, o sea, 7 millones de años, fue un mecanismo de sobrevivencia, la violencia colectiva, la indignación y la humillación. Las personas tenían que hacerse la ley por su propia mano, ¿no? Tenían que linchar al malo. Cuando aparecen las instituciones, y eso con mucho funcionamiento de la amígdala, cuando aparecen las instituciones, las personas dejan de hacer la ley